No vamos a mantener a una vieja enferma, gritó mi nuera mientras tiraba mi maleta a la calle. Yo solo sonreí. La bruja no sabía que acababa de ganar 7 millones en la lotería. Solo le dije, tienes 24 horas para desaparecer de aquí. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. El sonido de mi ropa golpeando el pavimento fue lo que me despertó de la pesadilla que había sido mi vida durante los últimos 5 años. No era un sueño, era real. Mi nuera Alexa acababa de lanzar mi maleta desde la puerta principal y mis vestidos se esparcían por la acera como si fueran basura. «No vamos a sustentar a una vieja enferma», gritó desde el umbral de la casa que había sido mi hogar durante 30 años. Sus ojos brillaban con una crueldad que me había llegado a conocer muy bien, pero esta vez había algo diferente. Esta vez había disfrutado cada palabra. Me quedé allí parada, con mis 64 años cargando sobre los hombros como una losa de cemento. Los vecinos se asomaban por las ventanas. La señora Martínez de al lado fingía regar sus plantas mientras no perdía detalle. Los Johnson del otro lado ni siquiera se molestaron en disimular. Era el espectáculo del día. «Mamá». La voz de Héctor llegó desde adentro, débil como siempre había sido cuando se trataba de defenderme. «Tal vez podríamos». «¡Cállate!», le gritó Alexa. «Ya hablamos de esto. Tu madre es un estorbo y no tenemos dinero para mantenerla. Punto». Héctor apareció en la puerta, pero no me miró a los ojos. Mi hijo, el niño al que crié sola después de que su padre muriera, el hombre por el que trabajé 2 empleos durante 15 años para pagar su universidad, no podía ni siquiera mirarme cuando me echaban de mi propia casa. «Está bien», dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Mi voz no tembló, mis manos no se sacudieron. Era como si algo dentro de mí se hubiera endurecido hasta convertirse en acero. «Me voy». Me agaché y comencé a recoger mi ropa del suelo. Una blusa que había comprado para el cumpleaños de Héctor el año pasado. Un vestido que nunca me puse porque Alexa dijo que me hacía ver desesperada. Pantalones que había lavado y planchado cientos de veces mientras ellos dormían hasta tarde los fines de semana. «Y más te vale no volver arrastrándote en unas semanas», siguió Alexa, claramente disfrutando mi humillación. «Esto no es un hotel. Encuentra algún lugar para viejos abandonados donde te reciban». Esas palabras habrían debido destruirme. Debí haber llorado, haber suplicado, haber prometido ser menos estorbo. Eso era lo que ella esperaba. Eso era lo que siempre había hecho antes. Pero mientras metía mis pertenencias en la maleta, sentí algo que no había experimentado en años, una extraña sensación de libertad. Porque en el bolsillo de mi abrigo, doblado cuidadosamente entre las páginas de mi libro de oraciones, estaba el billete de lotería que había comprado esa mañana con mis últimos $5. El mismo billete que había revisado 3 veces en el periódico mientras Alexa gritaba en la cocina sobre las cuentas. El billete que valía $7 millones. «Tienes 24 horas para desaparecer de aquí», le dije a Alexa mientras cerraba la cremallera de mi maleta. Mi voz era tan tranquila que por un momento pareció confundida. Héctor finalmente levantó la vista. «Mamá, yo». «No», lo interrumpí. Por primera vez en 5 años lo interrumpí. «Ya está decidido». Levanté mi maleta y caminé hacia la calle. No miré atrás, no supliqué, no lloré, simplemente me fui. Mientras caminaba hacia la parada de autobús, escuché a Alexa gritarle a Héctor por dejarme salirme con la mía, como si irme fuera una victoria para mí. Si hubiera sabido lo que realmente había ganado esa mañana, tal vez no habría gritado tanto. El autobús llegó 10 minutos después. Me senté en el asiento cerca de la ventana y saqué el billete de mi bolsillo. Los números bailaban frente a mis ojos. 7, 14, 23, 31, 42, 45. Los mismos números que jugaba todos los martes y viernes desde hacía 3 años. Los mismos números que correspondían a fechas importantes. El cumpleaños de mi difunto esposo, el día que nació Héctor, el día de mi boda. $7 millones. Más dinero del que había visto en toda mi vida.
más dinero del que Alexa había visto jamás, a pesar de todos sus aires de grandeza y sus constantes quejas sobre mi falta de contribución a la casa. Mientras el autobús se alejaba de mi antigua vida, sonreí por primera vez en meses. Alexa había cometido el error más grande de su vida miserable, y lo mejor de todo era que no tenía ni idea. Mientras el autobús avanzaba por las calles que había recorrido durante décadas, las memorias llegaron como una avalancha. No quería recordar, pero mi mente no me daba opción. Tal vez necesitaba enfrentar todo lo que había permitido para entender cómo había llegado hasta ese momento. Héctor tenía 8 años cuando su padre murió de un ataque al corazón. Recuerdo la noche en el hospital, sosteniendo la mano fría de Miguel mientras Héctor dormía en una silla demasiado grande para él. Le prometí a mi esposo moribundo que nuestro hijo nunca carecería de nada, que sacrificaría todo por él. Y cumplí esa promesa con una dedicación que ahora reconozco como obsesiva. Trabajé como mesera en el turno de noche en el restaurante mexicano de la esquina y como empleada de limpieza en oficinas durante el día. Héctor nunca supo que durante años solo dormí 4 horas diarias. Nunca supo que vendí mi anillo de bodas para pagar su primera guitarra. Nunca supo que comí frijoles y arroz durante meses para poder comprarle los zapatos deportivos de marca que tanto quería. Cuando Héctor cumplió 18, había ahorrado suficiente dinero para pagar su universidad. No era una universidad prestigiosa, pero era educación superior. Era más de lo que yo había tenido jamás. El día que lo llevé al campus, lloré de orgullo en el carro mientras él se alejaba cargando sus maletas. Durante los 4 años de universidad, seguí trabajando doble turno para mantenerlo. Héctor llamaba cada domingo para contarme sobre sus clases, sus amigos, sus planes para el futuro. Nunca preguntaba cómo estaba yo. Nunca preguntaba si necesitaba ayuda. Pero yo no me quejaba. Los hijos no tenían que preocuparse por sus padres, pensaba. Era mi trabajo como madre asegurarme de que él fuera feliz. Cuando se graduó con su título en Administración de Empresas, conseguí trabajo en la empresa constructora donde había conseguido empleo. Nada glamoroso, solo contabilidad básica, pero era de día y me pagaban lo suficiente para dejar el trabajo nocturno. Por primera vez en años, podía dormir 8 horas completas. Héctor se mudó de vuelta a casa temporalmente mientras encontraba su lugar en el mundo. Temporalmente se convirtió en 2 años. Yo no me quejé. Era agradable tener compañía después de tantos años sola. Entonces llegó Alexa. La conoció en un bar un viernes por la noche. Era 5 años menor que él, rubia, con uñas largas siempre perfectas y una risa que sonaba como cristales rompiéndose. Cuando Héctor me la presentó, supe inmediatamente que me consideraba competencia. ¡Qué casa tan acogedora!, había dicho la primera vez que vino a cenar, mirando alrededor como si estuviera evaluando una propiedad en venta. Tiene mucho potencial. Héctor se casó con ella 6 meses después. Yo pagué la mitad de la boda. Alexa eligió todo sin consultarme: las flores, la música, el menú. Cuando sugerí tímidamente que tal vez podrían incluir una canción que a Miguel le había gustado, Alexa me miró como si hubiera sugerido servir comida para perros. «Es nuestro día, Alicia», me dijo con esa sonrisa falsa que perfeccionaría en los años siguientes. No un memorial. Después de la boda, Alexa se mudó a la casa. Al principio fue sutil. Reorganizó la cocina para mayor eficiencia. Cambió las cortinas de la sala porque las mías estaban pasadas de moda. Poco a poco, mi casa se convirtió en su casa, y yo me convertí en una huésped incómoda en mi propio hogar. «Mamá», me dijo Héctor un día, «Alexa piensa que sería mejor si tú tomaras el cuarto pequeño de atrás. Nosotros necesitamos más espacio, y ese cuarto es perfecto para una persona sola». Mi habitación matrimonial, donde había dormido con Miguel durante 15 años, donde había llorado su muerte, donde había planeado el futuro de Héctor, se convirtió en su suite nupcial. Yo me mudé al cuarto que había sido la despensa ampliada. Las cenas familiares se volvieron sesiones donde Alexa se quejaba de todo, de mi forma de cocinar, de cómo lavaba la ropa, de que veía televisión muy alto, de que me levantaba muy temprano para prepararles el desayuno.
Tu madre nos está asfixiando, la escuché decirle a Héctor una noche. No podemos tener privacidad con ella aquí todo el tiempo. Es mi madre, Alexa, respondió Héctor, pero su voz no tenía convicción. Exactamente. Es tu madre, no la nuestra, y ya es hora de que empiece a valerse por sí misma. Gradualmente, Héctor dejó de defenderme, dejó de incluirme en las conversaciones, dejó de preguntarme cómo había estado mi día. Cuando Alexa me criticaba durante la cena, él miraba su plato y guardaba silencio. El día que cumplí 60 años, ninguno de los dos lo recordó. Alexa organizó una cena con sus amigas esa noche y me sugirió que fuera al cine para darles espacio. Comí una hamburguesa sola en un restaurante de comida rápida y lloré en el baño. Esa fue la noche que empecé a comprar billetes de lotería. No porque creyera que iba a ganar, sino porque me daba algo que esperar. Algo que era solo mío. Durante 3 años, todos los martes y viernes por la mañana, caminé las 6 cuadras hasta la tienda de conveniencia en la esquina de Maple Street. Siempre compraba lo mismo: un café negro, el periódico local y 2 billetes de lotería con los mismos números. Los números que significaban algo para mí, aunque para el resto del mundo no fueran más que combinaciones aleatorias. El señor Chen, el dueño de la tienda, llegó a conocer mi rutina tan bien que tenía mis billetes listos antes de que yo llegara al mostrador. Los números de la suerte de la señora Alicia, decía siempre con una sonrisa amable. Era una de las pocas personas que me trataba con respeto genuino. Algún día van a salir, le respondía yo, más por costumbre que por verdadera esperanza. Ese martes por la mañana comenzó como cualquier otro. Me levanté a las 6. Preparé café para Héctor y Alexa, aunque ninguno de los dos se levantaría hasta las 10, y salí hacia la tienda. El aire de octubre tenía ese filo que prometía un invierno temprano. Llevaba mi abrigo de lana gris, el mismo que había usado durante los últimos 8 años porque no tenía dinero para uno nuevo. Alexa había estado particularmente cruel la noche anterior. Durante la cena, había anunciado que sus padres vendrían a visitarnos por 2 semanas en diciembre. «Van a necesitar el cuarto de atrás», me había dicho sin mirarme. «Vas a tener que arreglártelas con el sofá de la sala». Héctor ni siquiera levantó la vista de su plato. Mi propio hijo, permitiendo que su esposa me tratara como a una empleada doméstica no deseada. «¿Y si consigo una habitación en un motel?», había sugerido yo suavemente. Alexa se rió. «¿Con qué dinero? No es como si contribuyeras económicamente a esta casa». Esa mentira me dolió más que cualquier otra cosa. Durante los 5 años que llevaban casados, había entregado cada centavo de mi pensión para los gastos de la casa. Compraba los víveres, pagaba la cuenta de la electricidad, me encargaba de pequeñas reparaciones. Pero según Alexa, yo era una carga inútil. Cuando llegué a la tienda del señor Chen esa mañana, todavía sentía el peso de esas palabras. Compré mi café, tomé el periódico y le di $5 por mis 2 billetes habituales. Los últimos $5 que me quedaban hasta que llegara mi siguiente cheque de pensión. «Que tenga un buen día, señora Alicia», me dijo el señor Chen. «Y buena suerte». Regresé a casa y me senté en la mesa de la cocina con mi café y el periódico. Era mi pequeño ritual de paz antes de que la casa se llenara de la tensión habitual. Revisé las noticias locales, los obituarios, una costumbre morbosa que había desarrollado con los años, y finalmente llegué a la página de los números ganadores de la lotería del viernes anterior. Saqué mis billetes del bolsillo de mi abrigo y comencé a revisar los números de manera rutinaria. Primer billete, no coincidía. Segundo billete, 7, sí. 14, sí. 23, sí. Mis dedos comenzaron a temblar. 31, sí. 42, sí. 45. El billete se me cayó de las manos. Miré los números en el periódico otra vez. Luego miré mi billete. Los números eran exactamente los mismos, todos y cada uno de ellos. Sentí como si alguien hubiera aspirado todo el aire de mis pulmones. Leí el premio: $7 millones. Me quedé sentada en esa cocina durante 1 hora completa, mirando el billete y el periódico alternativamente, convenciéndome de que no estaba alucinando. Cada vez que miraba, los números seguían siendo los mismos: $7 millones.
Escuché los pasos de Alexa bajando las escaleras y rápidamente escondí el billete entre las páginas de mi libro de oraciones. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podría escucharlo. ¿Por qué hay café preparado tan temprano?, preguntó Alexa con esa voz de fastidio que usaba para dirigirse a mí. Ya te dije que no desperdicies café, no somos ricos. Si hubiera sabido lo rica que me había vuelto esa mañana, tal vez habría sido un poco más amable. Pero yo no dije nada. Solo asentí y fingí leer el periódico. Durante las siguientes horas, mientras Alexa se quejaba de todo y Héctor asentía como un perro entrenado, yo mantuve mi secreto. Cuando Alexa anunció que había invitado a sus amigas a almorzar y que yo tendría que hacer algo útil por una vez y preparar la comida, yo asentí tranquilamente. Cuando me pidió que lavara su ropa porque la empleada doméstica, que era yo, aunque ella nunca lo admitía, había arruinado su blusa favorita, yo asentí. Cuando me informó que no podría acompañarlos al restaurante esa noche porque era una ocasión especial para parejas, yo asentí. Pero por dentro algo había cambiado fundamentalmente. Cada insulto, cada desaire, cada momento de crueldad casual se almacenaba en mi memoria como evidencia. No evidencia para un tribunal de justicia, sino para algo mucho más poderoso, mi propia liberación. Esa noche, mientras ellos estaban en su cena romántica gastando dinero que técnicamente era mío, porque mi pensión pagaba la mayoría de las cuentas, me senté en mi pequeño cuarto de atrás y saqué el billete otra vez. Los números no habían cambiado, seguía siendo real. Por primera vez en años me permití soñar. No sueños grandiosos de mansiones o yates, sino sueños simples. Un apartamento pequeño pero propio, ropa nueva, la posibilidad de comer en un restaurante sin tener que contar cada centavo. La libertad de no tener que pedir permiso para existir en mi propio espacio. Pero más que nada, soñé con la cara de Alexa cuando se diera cuenta de lo que había perdido. No por venganza, aunque admito que esa parte me daba cierta satisfacción, sino por justicia. Por primera vez en 5 años, tendría el poder de elegir mi propio destino. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Al día siguiente, Alexa me expulsaría de la casa con la crueldad casual de alguien que descarta un mueble viejo. Si hubiera sabido que me estaba haciendo el favor más grande de mi vida, tal vez habría sido menos dramática al hacerlo. El Hotel Riverside no era el Ritz, pero después de 5 años durmiendo en un cuarto que había sido una despensa, se sentía como un palacio. La habitación tenía una cama queen size con sábanas limpias que nadie había usado antes que yo. Un baño completo donde podía darme una ducha sin que alguien golpeara la puerta quejándose de que estaba gastando demasiada agua caliente, y una pequeña mesa junto a la ventana donde podía sentarme a tomar café sin que nadie me criticara por hacer ruido tan temprano. Me registré bajo mi nombre de soltera, Alicia Morales. No había sido Alicia de nada durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo se sentía tener una identidad propia. El recepcionista, un joven de unos 25 años con una sonrisa genuina, me preguntó cuánto tiempo estaría quedándome. «No estoy segura», le respondí. «¿Ese es un problema?» «Para nada, señora. Pague por semana si prefiere. Es más conveniente para estancias largas». Pagué por una semana con el dinero que tenía en mi billetera, sintiendo una extraña sensación de libertad al gastar dinero sin tener que justificar cada centavo. Esa primera noche en el hotel, saqué el billete ganador y lo extendí sobre la mesita de noche. Durante los próximos días, tendría que reclamarlo oficialmente. Tendría que lidiar con abogados, asesores financieros y toda la burocracia que viene con ganar una fortuna. Pero por ahora, me permití simplemente existir en este espacio intermedio entre mi vida anterior y lo que vendría después. Al día siguiente, fui a la oficina de la Lotería Estatal. El edificio era más impresionante de lo que había imaginado, todo vidrio y acero, con empleados que se movían con la eficiencia de personas acostumbradas a manejar sumas enormes de dinero. Cuando presenté mi billete en la ventanilla, la empleada lo examinó con la seriedad de un experto en arte evaluando una obra maestra. «Felicitaciones, señora Morales», me dijo después de verificar los números por tercera vez. «Usted es oficialmente millonaria».
Las palabras sonaron surreales. Millonaria. Yo, que había trabajado 2 empleos durante años solo para mantenernos a flote. Yo, que había comido frijoles y arroz durante meses para ahorrar dinero para la educación de Héctor. Yo, que había sido tratada como una carga por mi propia familia. Los próximos días fueron un torbellino de documentos legales y reuniones con asesores financieros. Opté por recibir los pagos anuales en lugar de la suma completa de una vez. Después de impuestos, recibiría aproximadamente $200,000 cada año durante los próximos 25 años. Era más dinero del que había visto en toda mi vida combinada. Mientras tanto, desde la distancia segura de mi nueva vida, comencé a observar lo que estaba pasando en mi antigua casa. El primer día después de mi expulsión, Héctor intentó llamarme. Mi teléfono sonó durante la cena en el pequeño restaurante italiano, donde había decidido celebrar mi primera comida como mujer libre. Miré el nombre en la pantalla y dejé que fuera al buzón de voz. «Mamá», decía su mensaje, «sé que estás molesta, pero podemos arreglar esto. Llámame». No lo hice. El segundo día, Alexa también intentó llamar. Su mensaje era típicamente manipulador. «Alicia, sé que estás actuando dramáticamente, pero esto es ridículo. Héctor está preocupado. Solo llama para que sepamos que estás bien». Borré el mensaje sin terminarlo de escuchar. Para el tercer día, había 8 llamadas perdidas entre los dos. Para el cuarto día, habían comenzado a llamar a hospitales locales. Mientras ellos se preocupaban por mi paradero, yo me estaba redescubriendo. Compré ropa nueva por primera vez en años. No ropa cara o extravagante, sino ropa que me gustaba a mí. Vestidos en colores que Alexa había declarado inapropiados para mi edad. Zapatos cómodos que podía usar para caminar por el parque sin que me dolieran los pies. Me hice cortar el cabello en un salón real, no en el salón de descuento donde había ido durante años para ahorrar dinero. La estilista, una mujer de mi edad llamada Rosa, me sugirió un corte que me quitara años de encima. «Tienes hermosos huesos faciales», me dijo mientras trabajaba. «Este corte va a resaltar tus ojos». Cuando me vi en el espejo, apenas me reconocí. La mujer que me devolvía la mirada se veía, digna, segura de sí misma, viva. Una semana después de mi expulsión, decidí conducir por mi antiguo vecindario. No para visitarlos, sino para observar. Quería ver cómo estaban manejando la vida sin su fuente silenciosa de apoyo financiero. La primera señal de problemas fue la hierba. Yo siempre había mantenido el jardín, levantándome temprano los sábados para cortar el césped y cuidar las flores antes de que el calor del día se volviera insoportable. Ahora, después de solo una semana, la hierba estaba crecida y las flores que había plantado en primavera se veían descuidadas. La segunda señal fue el carro de Alexa. Estaba estacionado en la entrada con una llanta desinflada que había estado así durante días, según me dijo la señora Martínez cuando la saludé desde mi auto rentado. «No he visto a tu hijo arreglarla», me comentó. «¿Está todo bien, Alicia? Te ves diferente». «Todo está muy bien», le respondí. «Mejor que nunca». Esa noche, desde mi habitación de hotel, llamé a la compañía de electricidad. Pregunté sobre el estado de la cuenta de mi antigua dirección. Como mi nombre todavía estaba en el contrato como pagador secundario, pudieron darme la información. No habían pagado la cuenta de este mes. Tenían un aviso de corte programado para la próxima semana. Sonreí mientras colgaba el teléfono. La realidad estaba comenzando a alcanzar a Héctor y Alexa. Durante años, mi pensión había cubierto las cuentas básicas mientras ellos gastaban sus ingresos en restaurantes, ropa y las vacaciones que yo nunca podía permitirme acompañar. Ahora estaban descubriendo cuánto costaba realmente mantener una casa. Pero mi transformación no se trataba solo de observar su caída. Se trataba de construir algo nuevo para mí misma, algo que fuera completamente mío. 2 semanas después de mi expulsión, encontré la casa perfecta. No era una mansión ni nada ostentoso, pero era mía. Una casa de 2 dormitorios en un vecindario tranquilo a 15 minutos de donde había vivido toda mi vida adulta. Tenía un jardín pequeño que daba hacia el este,
perfecto para tomar café por las mañanas, y una cocina con ventanas grandes que dejaban entrar la luz natural. La dueña anterior había sido una maestra jubilada que se mudaba a vivir con su hija en otro estado. Cuando nos conocimos para firmar los papeles, me dijo algo que se me quedó grabado. Esta casa necesita a alguien que la valore. Ha estado llena de amor durante 40 años. Pague la casa en efectivo. La expresión del agente inmobiliario cuando saque el cheque certificado fue impagable. Estaba acostumbrado a tratar con compradores que luchaban con hipotecas y préstamos bancarios, no con mujeres de 64 años que pagaban $200,000 como si fuera dinero para el almuerzo. ¿Está segura de que no prefiere financiamiento?, me preguntó. Podría mantener su capital invertido. Estoy segura, le respondí. Quiero ser dueña de algo completamente mío por primera vez en mi vida. Mientras tanto, las llamadas de Héctor se habían vuelto más desesperadas. Ya no eran mensajes casuales pidiendo que lo llamara. Ahora eran súplicas. Mamá, por favor, necesito hablar contigo. Las cuentas. Estamos teniendo problemas con las cuentas. No sabía que tú pagabas tanto de los gastos de la casa. Por favor, llámame. Escuché cada mensaje, pero no respondí ninguno. Alexa también había cambiado su tono. Sus mensajes ya no eran condescendientes. Ahora sonaban preocupados, aunque todavía trataba de mantener cierto aire de superioridad. Alicia, esto es ridículo. Sé que estás molesta, pero abandonar a tu familia no va a resolver nada. Héctor está muy preocupado por ti. Solo llama para que sepamos que estás viva. La ironía no se me escapaba. Ahora que necesitaban mi dinero, súbitamente me había convertido en familia otra vez. El punto de quiebre llegó cuando la electricidad les fue cortada. Lo supe porque la señora Martínez me llamó, preocupada. Alicia, ¿sabes qué está pasando en tu antigua casa? No han tenido luz en 2 días. Héctor vino a pedirme si podía prestarles dinero para pagar la cuenta, pero yo no tengo esa cantidad. ¿Cuánto necesitaban?, le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. $300. Dijo que era una emergencia temporal. $300. La misma cantidad que yo había estado pagando religiosamente cada mes durante años, y que ellos ni siquiera habían notado hasta que desaparecí. Esa noche, Héctor apareció en el Hotel Riverside. No sé cómo descubrió dónde me estaba quedando, pero supongo que llamó a todos los hoteles de la ciudad hasta que me encontró. Cuando sonó el teléfono de mi habitación y el recepcionista me dijo que mi hijo estaba en el lobby pidiendo verme, sentí una mezcla extraña de tristeza y satisfacción. Bajé a encontrarlo. Se veía terrible. Su cabello estaba despeinado, tenía ojeras profundas y su ropa se veía como si hubiera dormido con ella puesta. «Mamá», dijo en cuanto me vio, levantándose de la silla del lobby donde había estado esperando. «Gracias por bajar. Estaba preocupado de que no quisieras verme». Me senté en la silla frente a él, manteniendo una distancia deliberada. «¿Qué necesitas, Héctor?». Pareció sorprendido por mi tono directo. Durante años, cada conversación que habíamos tenido había comenzado con él hablando de su vida mientras yo escuchaba pacientemente. Ahora esperaba una respuesta directa a una pregunta directa. «Necesito que regreses a casa», dijo finalmente. «No nos dimos cuenta de cuánto contribuías. La casa se está cayendo a pedazos sin ti». «¿La casa?», repetí. «¿O sus finanzas?». Se sonrojó. «Las dos cosas, supongo». «Mamá, sé que Alexa fue dura contigo el día que te fuiste, pero estaba estresada. Hemos estado teniendo problemas de dinero y... ¿Y decidieron que yo era el problema?». «No», dijo rápidamente. «Bueno, sí, pero no sabíamos. No me di cuenta de que tu pensión cubría tantos gastos». Ahí estaba, la confesión que había estado esperando. No se trataba de que me extrañaran. No se trataba de que hubieran reconocido lo mal que me habían tratado. Se trataba del dinero. «¿Dónde está Alexa?», pregunté. «En casa. Dijo que esto era algo entre tú y yo, entre madre e hijo». Mentí. Alexa no había venido porque sabía que tendría que disculparse y su orgullo no se lo permitiría. Era más fácil enviar a Héctor a hacer el trabajo sucio. «¿Cuánto deben?». «Entre la electricidad, el gas, la hipoteca del mes pasado,
Unos $1,200. $1,200. Para mí, ahora, esa cantidad no significaba nada. Podía escribir un cheque en ese momento y resolver todos sus problemas inmediatos. Pero no se trataba del dinero. No, dije simplemente. ¿Qué? Que no. No voy a pagar sus cuentas y no voy a regresar a esa casa. Mamá, por favor. Sé que cometimos errores, pero somos familia. ¿Familia? Me levanté de la silla. ¿Dónde estaba esa familia cuando tu esposa me gritaba todos los días? ¿Dónde estaba cuando me trataban como empleada doméstica en mi propia casa? ¿Dónde estaba cuando me echaron a la calle como si fuera basura? Alexa no quiso decir. Alexa dijo exactamente lo que quiso decir. Y tú te quedaste callado mientras lo hacía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por un momento, vi al niño de 8 años que había consolado la noche que murió su padre. Pero ese niño había crecido y se había convertido en un hombre que permitía que otros maltrataran a su madre. ¿Qué puedo hacer?, preguntó. Dime qué hacer para arreglar esto. No hay nada que puedas hacer, Héctor. Algunas cosas no se pueden arreglar. Me dirigí hacia el elevador, pero su voz me detuvo. ¿Estás bien económicamente? Quiero decir, ¿tienes suficiente dinero para vivir? Me volteé a mirarlo. Mi hijo, preocupándose por mi bienestar financiero solo después de que habían perdido acceso a mi dinero. Estoy perfectamente bien, le dije. Mejor de lo que he estado en años. Las puertas del elevador se cerraron entre nosotros y supe que era la última vez que hablaríamos como madre e hijo. La próxima vez que nos viéramos, si es que nos volvíamos a ver, sería como extraños educados. 6 meses después de mudarme a mi nueva casa, mi vida había encontrado un ritmo que nunca pensé que sería posible. Me levantaba cuando quería, desayunaba en mi pequeño jardín leyendo libros que había querido leer durante años y pasaba las tardes haciendo cosas que me daban placer. Pintar acuarelas, cuidar mis plantas, cocinar comidas elaboradas solo para mí. Había hecho amigos en el vecindario. Rosa, mi estilista, se había convertido en una confidente cercana. Los martes almorzábamos juntas y ella me ponía al día con los chismes locales. María, la dueña de la floristería de la esquina, me había enseñado sobre diferentes tipos de orquídeas. Don Roberto, mi vecino de al lado, me había invitado a unirme a su club de jardinería. Por primera vez en décadas, tenía una vida social que no giraba alrededor de limpiar, cocinar y servir a otros. Durante esos meses, había mantenido un contacto mínimo con mi vida anterior. La señora Martínez me llamaba ocasionalmente para ponerme al día sobre lo que pasaba en mi antigua casa. Las noticias no eran buenas para Héctor y Alexa. Pusieron la casa en venta, me informó durante una de nuestras conversaciones telefónicas. Parece que no pueden mantener los pagos de la hipoteca. No me sorprendió. Sin mi pensión cubriendo los gastos básicos, sus ingresos combinados no eran suficientes para mantener el estilo de vida al que se habían acostumbrado. ¿Cómo se ve, Héctor?, pregunté, sin estar segura de por qué me importaba. Cansado, muy cansado. Alexa también. Escuché que ella consiguió trabajo en el centro comercial, en una de esas tiendas de ropa. No le está yendo muy bien adaptarse a trabajar para otros. La ironía era deliciosa. Alexa, que me había tratado como empleada doméstica durante años, ahora tenía que ser empleada de alguien más. ¿Han preguntado por mí? Héctor, sí. Me pregunta si sé dónde estás, si estás bien. Creo que quiere contactarte, pero no sabe cómo. Mejor así, respondí, y lo decía en serio. El momento que había estado esperando llegó un martes por la tarde. Estaba regando mis rosas cuando vi un carro familiar estacionarse frente a mi casa. Era el Honda Civic viejo de Héctor, el que había comprado usado cuando salió de la universidad y que nunca había podido reemplazar. Se bajó del carro lentamente, como si cada movimiento le costara esfuerzo. Se veía aún peor que la última vez que lo había visto en el hotel. Había perdido peso, su ropa le quedaba grande y caminaba como un hombre derrotado. No bajé la manguera. Seguí regando mis plantas mientras él se acercaba por el sendero de entrada. «Hola, mamá», dijo cuando llegó cerca de donde yo estaba. «Héctor», respondí sin voltearme a mirarlo.
¿Cómo conseguiste mi dirección? La señora Martínez. Le supliqué que me la diera. Me volteé para mirarlo. ¿Qué quieres? Perderte fue el error más grande de mi vida, dijo, y por primera vez en años su voz sonaba completamente sincera. No solo por el dinero, aunque admito que eso ha sido terrible. Te perdí a ti, perdí a mi madre. Cerré la llave del agua y enrollé la manguera cuidadosamente. ¿Dónde está Alexa? Se fue, dijo simplemente. Hace 3 semanas. Dijo que no había firmado para vivir en la pobreza. Así que cuando las cosas se pusieron difíciles, Alexa había huido. No podía decir que me sorprendía. Lo siento, dije, y lo decía en serio. Nadie merecía ser abandonado cuando más necesitaba apoyo. No lo sientes, respondió. Y no deberías. Tú trataste de advertirme sobre ella durante años y yo nunca te escuché. Nos quedamos en silencio por un momento. Una brisa suave movía las hojas de mi jardín y el sonido era pacífico de una manera que nunca había experimentado en mi vida anterior. ¿Puedes perdonarme?, preguntó finalmente. La pregunta que había estado esperando durante meses. La pregunta que había ensayado responder de diferentes maneras en mi mente. No, dije suavemente. Sus hombros se hundieron. Pero no porque quiera castigarte, continué. Es porque perdón implica que quiero restaurar lo que teníamos antes. Y no quiero hacerlo, Héctor. No quiero volver a ser la madre que sacrifica todo por un hijo que no la valora. No quiero volver a ser la mujer que acepta migajas de afecto a cambio de servicio constante. Entonces, ¿qué podemos tener? Respeto mutuo, tal vez. Conversaciones ocasionales. Una relación cordial entre 2 adultos que comparten historia. ¿Pero no amor? El amor nunca se fue, Héctor. Pero el amor sin respeto es destructivo, y el respeto se gana. Él asintió lentamente. ¿Cómo puedo empezar a ganarlo? Viviendo bien, encontrando tu propia fuerza, convirtiéndote en el hombre que crié, no en el hombre que Alexa moldeó. Se quedó unos minutos más. Hablamos sobre cosas superficiales. Le pregunté sobre su trabajo, él me preguntó sobre mi nueva casa. La conversación fue educada, casi formal. Cuando se fue, no hubo abrazos ni promesas de llamadas futuras. Pero por primera vez en años no sentí dolor después de una conversación con mi hijo. Solo una tristeza tranquila por lo que habíamos perdido y una paz profunda por lo que había ganado. Esa noche me senté en mi porche trasero con una copa de vino y miré las estrellas. Por primera vez en mi vida adulta, no tenía que preocuparme por nadie más que por mí misma. No tenía que justificar mis gastos, mis decisiones o mi existencia. Mi teléfono sonó. Era Rosa. ¿Cómo te fue con la visita de tu hijo?, preguntó. Le había contado sobre Héctor cuando lo vi llegar. Bien, respondí. Mejor de lo que esperaba. ¿Crees que van a reconciliarse? Pensé en la pregunta por un momento. No de la manera tradicional, pero tal vez podamos encontrar algo nuevo, algo más saludable. Te mereces ser feliz, Alicia. ¿Sí?, dije, sorprendiéndome a mí misma con la certeza en mi voz. Me lo merezco. Después de colgar, abrí mi laptop y revisé mi cuenta bancaria. El próximo pago de la lotería llegaría en 2 meses. Tenía más dinero del que podría gastar en el resto de mi vida. Una casa que me encantaba, amigos que me valoraban y libertad total para elegir cómo vivir cada día. Alexa había tenido razón sobre una cosa. Yo no había firmado para vivir en la pobreza. Pero ella había malinterpretado qué tipo de pobreza era la más peligrosa. No era la falta de dinero lo que más me había empobrecido durante esos años. Era la falta de respeto, de autonomía, de dignidad. Ahora tenía todo eso, y valía más que cualquier suma de dinero. Levanté mi copa de vino hacia el cielo estrellado en un brindis silencioso. Por los finales que son en realidad comienzos, por la dignidad recuperada, por la paz merecida,